Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias como siempre por acompañarnos aquí en YouTube. Bueno, como ustedes saben, Donald Trump es el presidente electo de Estados Unidos. Él fue el presidente número 45, será el presidente número 47 y va a asumir el próximo día 20 de enero. Y ganó de manera brutal, ganó todo. Ganó el voto popular, es decir, la cantidad de electores. Ganó el colegio electoral, la cantidad de miembros del colegio electoral. Ganó en los 7 estados que estaban en discusión en estas últimas semanas. Obtuvo mayoría en la Cámara de Senadores y yo presumo que puede estar cerca de tenerla en la Cámara de Representantes, diputados para nosotros. Eh, Controla además la Corte Suprema, que tiene una mayoría conservadora en gran medida impulsada por él, eh, y que ha hecho la vista gorda en muchos asuntos vinculados a Trump. Eh, y por lo tanto tiene poco menos que casi la suma del poder, ¿no es cierto? Miremos los números, ¿no? Obtuvo 72 millones de votos al momento de grabar este comentario, contra Kamala Harris, que obtuvo 67, una diferencia de básicamente 5 millones de votos, siendo que además el Partido Demócrata perdió 15 millones de votos de la elección anterior a esta. Obtuvo el 51% de los sufragios contra 48 al momento de Kamala Harris. Obtiene al momento 277 bancas en el colegio electoral contra 224 de Kamala Harris, o sea que está 7 colegios electorales por encima de Kamala Harris, hace falta 270. Total son 538, creo que faltan 37 para computar, pero probablemente Trump termine con prácticamente 300 miembros del colegio electoral. Ganó en 31 estados contra 20 en los que ganó Kamala Harris. Quiere decir que estamos viendo una primera foto, nos indica un Donald Trump prácticamente dueño total del poder, ¿no? Controla el Poder Ejecutivo, el Senado, probablemente la Cámara de Representantes y la Corte Suprema de Justicia. Tal vez, pregunta, es que no tiene respuesta al momento, ocurrirá como ocurrió al final de su primer mandato, que el desborde de Trump fue frenado por las Fuerzas Armadas en Estados Unidos. Lo veremos. Dicho esto, si miramos el mapa y esta combinación siempre tan interesante entre demografía y política, vemos un espectáculo asombroso, ¿no es cierto? Eh, el Partido Demócrata, acá vamos a ver un mapa, ganó la costa oeste, que tiene 3 estados, ganó 12 de los 16 estados de la costa este, ganó 4 estados excepcionalmente en el centro del país, y Trump ganó todo el resto, ¿no? O sea que las costas, que lo ven aquí en el mapa, son más liberales, más multiculturales, más abiertas, y han votado por Kamala Harris, y el centro del país es más conservador y menos conectado con las cuestiones de orden global. Puesto de otro modo, uno podría decir, bueno, han perdido las finanzas y la tecnología y han ganado el petróleo, la industria y el campo, ¿no? Entonces, fíjense la lista de estados, ¿no? Es algo asombroso, ¿no? El Partido Demócrata ganó en los 3 estados que componen el total de la costa oeste norteamericana: California, Oregón y el estado de Washington, que no es la ciudad de Washington, son cosas distintas. Ganó excepcionalmente en 4 estados del centro del país: Nuevo México, Colorado, Illinois y Minnesota. Y ganaron Minnesota porque el candidato a vicepresidente de Kamala Harris era el gobernador de Minnesota. Y luego ganaron, como siempre ocurre, o como generalmente ocurre, los estados del noreste, esto es Nueva York y Nueva Jersey, todo lo que rodea a la ciudad de Washington, Washington DC, Delaware, Virginia y Maryland, y ganaron en todo lo que está al norte de Nueva York, esto es Massachusetts, hasta la ciudad de Boston, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, Vermont y Maine, y han ganado además en Hawái, ¿no? Son los 20 estados en los que triunfó el Partido Demócrata, lo vemos en el mapa en azul. Ahora, todo el resto es rojo, ¿no? Y la lista es tremenda.
Todo vamos a verlo un poquito, se los menciono siempre para que estemos informados, lo vamos a ver un poquito de oeste a este y de norte a sur. Montana, Idaho, Utah, Wyoming, Nevada, Arizona, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas, un estado siempre republicano, Iowa, Missouri, Arkansas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, las dos Carolinas del Norte y del Sur, Tennessee, Kentucky, Indiana, Ohio, West Virginia, que no es Virginia, son dos estados diferentes, Florida y Alaska, ¿no es cierto? Y dentro de estos estados, están los 7 estados donde se supone iba a haber alguna clase de combinación, por eso estaban todos con la cuenta de qué pasaba si uno ganaba en Pensilvania pero perdía en Wisconsin, o si ganaba en Nevada pero perdía en Georgia, ¿no es cierto? Bueno, Trump ganó los 7, ¿eh? Esto es Wisconsin, Michigan, Pensilvania, todo el arco industrial del norte norteamericano, Carolina del Norte, Georgia, Nevada y el último no me acuerdo, Arizona, correcto. O sea que Trump ganó todo, ¿no? Ganó el voto popular, ganó el colegio electoral, ganó los 7 estados que estaban en discusión, ganó la Cámara de Representantes, de senadores, perdón. Yo entiendo que irá camino probablemente a controlar de un modo u otro la Cámara de Representantes y maneja la Corte. Por eso yo preguntaba, no digo maneja, pues me corrijo, pero bueno, está cerca de hacerlo, ¿no es cierto? Me preguntaba al principio de este comentario si, bueno, las Fuerzas Armadas, como ocurrió al final de su primer mandato, procurarán compensar el poder absoluto que Trump tiene a partir del próximo 20 de enero en el país más importante del mundo, ¿no es cierto? Bueno, segundo tema, ¿qué pasó acá? ¿No es cierto? Porque encuestadores, analistas, matemáticos, expertos, pronosticaban un empate, ¿no es cierto? Y todos obviamente nos movimos en la zona de que, bueno, esto es un empate y finalmente ganará uno o ganará el otro como consecuencia de alguna clase de combinación entre los famosos 7 estados que estaban en duda, ¿no es cierto? Bueno, pero acá yo me acuerdo de una frase de Henry Kissinger, ¿no? Que decía que nadie es penalizado por pronosticar algo que no ocurrió, pero sí lo es por no advertir o anticipar algo que sí ocurrió, ¿no es cierto? Y acá cabía la posibilidad de un triunfo de Trump, pero nunca en este nivel, ¿no? En el nivel que yo estoy mencionando, es un tipo que controla el poder total en Estados Unidos, ¿no es cierto? Por lo tanto, encuestadores, analistas y periodistas y diarios van a ser penalizados, criticados, poco menos que crucificados, ¿sí? Por no haber visto eh, semejante aluvión electoral que convierte ahora a Trump en un personaje extremadamente poderoso, casi con la suma del poder total en Estados Unidos. Yo tengo otra mirada del asunto que se las voy a sugerir rápidamente. A mí me parece que el mundo es un lugar imprevisible y tal vez siempre lo fue, ¿no? Hacemos esfuerzos en intentar entenderlo y pronosticarlo, pero los grandes fenómenos, como los terremotos, incluyen cierta invisibilidad, ¿no? De ahí el impacto brutal que estos hechos tienen en la vida de los países o del mundo, ¿no es cierto? Hay un libro sobre el asunto que es genial, que se llama El impacto de los hechos altamente improbables, el cisne negro, de un intelectual sociólogo libanés llamado Nassim Taleb, toda la tesis del cisne negro, ¿no? Que se aplica, por supuesto, a muchos casos, a muchos asuntos, entre los cuales está por supuesto, que resultan imposibles de predecir porque no se los ve, porque es muy complicado verlos. Es como tratar de ver a través de una pared, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 11 de septiembre, los atentados en Estados Unidos, la primavera árabe, por citar algunos casos, el 7 de octubre, Hamás ingresando en Israel con parapentes, una cosa y camionetas que nadie jamás pudo predecir, ni prever, ni imaginar siquiera. Bueno, Hitler, ¿no es cierto? Tantos fenómenos, Milei en la Argentina, tantos fenómenos que nos es imposible verlos, porque está en su naturaleza, su condición profunda, así la
lo imprevisible, ¿no? Lo impensable, ¿no? El cisne negro, en el libro de Nassim Taleb, ¿no es cierto? Y, y era de algún modo pronosticable que Trump tuviese algunas dificultades para alcanzar, a la inversa, digamos, semejante triunfo, ¿no es cierto? Porque claro, un populista tan radicalizado, que había atentado contra la democracia de Estados Unidos, que tiene causas y condenas judiciales peores que las de Richard Nixon en el caso de Watergate, se lo investiga, por ejemplo, por intentar adulterar una elección, ¿no es cierto? Es más, es tan, paréntesis, es tan desopilante el asunto que puede ocurrir que Trump deba indultarse a sí mismo, cosa que por supuesto la ley norteamericana permite, ¿no? Y que él sea condenado y que él mismo deba indultarse como consecuencia de sus estropicios judiciales, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿cómo prever, cómo imaginar que un personaje tan populista, tan radicalizado, eh, tan involucrado en asuntos judiciales complicados, que ha amenazado con encarcelar a sus rivales, que ha amenazado con cerrar canales de televisión porque han entrevistado a su rival Kamala Harris en reportajes que a él no le parecieron correctos, eh, que dijo que iba a desconocer el resultado en el caso de perder las elecciones, que vio con buenos ojos, y lo dijo públicamente, que bueno, que ciertas personas críticas, periodistas o ex republicanos que anunciaron su voto por Kamala Harris, podían ser perfectamente baleados y que de algún modo lo merecían, ¿no es cierto? Que se volvió un racista y que introdujo en el debate político norteamericano cuestiones de raza y de genes, un tema que es biológico, también lo volvió político, ¿no es cierto? Bueno, que para muchos de sus ex colaboradores, no de sus rivales, de sus ex colaboradores, es un desquiciado, un inestable y un descontrolado. Y que es además un admirador de personajes como Víctor Orbán, ¿no es cierto? Que es un dictador húngaro que está enloqueciendo a los europeos, o que es un socio de Vladimir Putin, con quien amenaza, obviamente, a la supervivencia europea, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿cómo imaginar, cómo predecir, cómo pronosticar un triunfo tan arrollador, tan impactante y tan brutal de un personaje que reúne estas condiciones que yo estoy aquí brevemente enumerando? Podría hablarles una hora, obviamente, de las condiciones previas de este personaje. Que no imaginamos, por supuesto, que dentro de 2 días va a aparecer en el jardín de su palacio ahí en Palm Beach a convocar a la Unión de los Norteamericanos y a convocar al consenso y a la unidad. Eso no lo va a hacer, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos una primer clave de esta historia, que es que, y ya lo comentamos en nuestro último comentario aquí en YouTube, que todo esto no solamente no ha sido un obstáculo para Trump, sino que por lo contrario fue un impulso, ¿no es cierto? Estas características, estas condiciones, estas vulgaridades, estas actitudes antidemocráticas, no lo han obstaculizado, sino que lo han impulsado, ¿no es cierto? Un caso muy parecido, porque hay muchos parecidos, entre Trump y los Kirchner, ¿no es cierto? Bueno, y yo veo esto como una suerte de transacción, ¿no? Una transacción que también está ocurriendo en algún sentido en Argentina, ¿no? Nosotros aceptamos todo, ¿sí? Ignoramos estas condiciones previas, sabemos que este sujeto es un personaje peligrosísimo, por eso está en discusión la prevalencia de la democracia en Estados Unidos. Nos tapamos los ojos con tal de que nos arregle la economía, ¿no es cierto? Que es lo que aparentemente va mal, ¿no? Es una transacción peligrosa, ¿no? Que yo la veo todos los días en la Argentina, ¿no es cierto? Que estoy viendo cómo los actores se comportan de una manera, en muchos casos, inaceptable, frente al extravío de Javier Milei, con tal de que Milei baje la inflación. Es una transacción peligrosa, de la que vamos a hablar en algún comentario próximo. Pero claro, acá la pregunta es, entonces, ¿estaba tan mal la economía norteamericana para que finalmente ocurra esta transacción de gente que vota a un candidato, bueno, poco menos que inaceptable, ¿no es cierto?, a cambio de un arreglo económico? Y bueno, acá viene un tema súper interesante, ¿no?, que es que la economía norteamericana no está tan mal, ¿no?
Ustedes piensen que Biden bajó la inflación de 10 a 2 y pico, que hay prácticamente pleno empleo, que Estados Unidos crece hoy en día el 3% anual, que para el tamaño de la economía norteamericana 3% es una barbaridad, y que yo creo que la bolsa subió durante la era Biden 40%. ¿Y dónde está el problema? Es que la gente no lo percibe. Es un tema fundamental. Lo planteó hace un tiempo, hace como un año, Paul Krugman, que es un Nobel de Economía, en su habitual artículo semanal del New York Times, diciendo, bueno, la economía norteamericana va bárbara, ¿no? Va fenómeno, se está recuperando después de la pandemia, ¿no es cierto? Sin embargo, la gente no lo cree. Y vos le preguntás a la gente y digan, ¿cómo está? Pésimo, ¿no? Es un fenómeno muy interesante y yo diría bastante contemporáneo, ¿no es cierto? Que tiene que ver con, evidentemente, con un nivel de tensión entre el crecimiento y la igualdad, ¿no es cierto? Entre la prosperidad de algunos sectores, las costas, vuelvo a la demografía que les comentaba cuando veíamos el mapa, las costas, las finanzas, la tecnología, la costa oeste, la costa este, y el centro del país complicado porque no alcanza la plata, porque los salarios son bajos o porque ahí el progreso no ha llegado, ¿no es cierto? Aquí vuelvo a Kissinger, ¿no? Que en sus famosas memorias, son dos tomos así, en un momento dice, bueno, él le dice a Nixon, ¿no? Mire, los ciclos económicos son más largos que los ciclos políticos, ¿no? La política se renueva electoralmente mucho más rápido de lo que funciona la economía. Y esto es un desafío muy interesante que debiera mirar el presidente Milei, ¿no? Que me parece que está en la misma historia, porque claro, la Argentina es evidente que va mejorando en materia macroeconómica o en materia financiera, de los bancos, la energía, etc. ¿La gente lo percibe? No, no aún por lo menos. ¿Lo percibirá en las elecciones futuras? No lo sabemos. Pero es un punto que debiéramos mirar los argentinos con atención, porque es de una manera reducida, por supuesto resumida, simplificada, lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? O sea, se aceptó a un sujeto, digamos, muy complicado, a cambio de que arregle una economía que no va mal, pero que la gente no lo percibe, no le llega, no lo vive, no lo puede disfrutar, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto, habría que preguntarse también, para ir terminando, cómo se proyecta la elección norteamericana sobre la Argentina. Porque soy argentino, obviamente miro este asunto con interés y con preocupación, ¿no es cierto? Y yo no tengo un buen presagio en este punto, ¿no? Porque Milei es muy interesante esto, ¿no? Porque en el caso argentino no hay un Trump, hay dos. Es un fenómeno rarísimo, ¿no? Está Milei, digamos, que se ve reflejado, digamos, en el espejo de Trump, y está Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Que también es como Trump, ¿no? Un personaje de las características que yo mencioné, ¿no es cierto? Alguien con un equilibrio complicado, ¿no es cierto? Entonces Argentina se debate, digamos, entre dos Trumps, ¿no es cierto? Entre Cristina Kirchner y, por supuesto, el presidente Milei. Y ese es el debate político argentino. ¿Cómo se proyecta este triunfo de Trump sobre la Argentina, sobre Milei y sobre Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Que es quien le hace el juego hoy a Milei de polarizar al país y mal, ¿no es cierto? Los dos van a ver en un extraviado, en un lunático, en un populista, en un autócrata, un ejemplo que debe ser eventualmente seguido, ¿no es cierto? Bueno, ustedes saben que, para terminar, yo cité el otro día a Alexis de Tocqueville y vuelvo al tema ahora enseguida. Hay un famoso historiador norteamericano llamado John Meacham. Meacham es el gran biógrafo de los presidentes norteamericanos. Ha escrito biografías desde Lincoln hasta de Reagan y de Bush. Es un historiador de mucho nivel, además, que ha escrito muchos libros sobre presidentes norteamericanos. Y él ayer escribió en el New York Times un artículo furibundo, ¿no?, contra Trump, diciendo, ahora lo veo a Trump como una auténtica aberración en nuestra historia, ¿no es cierto? Una frase tremenda, ¿no? O sea, ver a un presidente electo como una aberración en nuestra historia, ¿no es cierto? Esto lo ha dicho, repito, John Meacham, que es un gran historiador de presidente, un biógrafo presidencial, ¿no es cierto? Entonces yo me acordé del cierre del comentario anterior cuando volví
al famoso libro, famosísimo libro, muy influyente libro, en 2 tomos, del filósofo, historiador y pensador francés Alexis de Tocqueville. Lo cité aquí, te recordarán el comentario anterior. Cuando en el 1835 él fue enviado por los franceses en su país a Estados Unidos a aprender de cómo los americanos manejaban su sistema penal, ¿no es cierto?, su sistema carcelario. Y de Tocqueville se quedó y empezó a mirar otras cosas, ¿no? Empezó a mirar la democracia. Ustedes piensan en un francés que aterriza en Estados Unidos, aunque llega en un barco, obviamente, perdón, en 1835, ¿no es cierto?, en una Europa que estaba recién empezando a verse, después de la Revolución Francesa, como un continente eventualmente democratizable, ¿no es cierto? Y de Tocqueville dice, en su famosa La democracia en América, el nombre del libro, que la democracia es inevitable e irreversible, ¿eh? Y que el gran poder de Estados Unidos no estaba ni en su territorio, ni en sus ríos, ni en sus recursos, ni en su tamaño. Estaba en el respeto por las leyes, ¿no es cierto?, en la noción de la democracia y la república, ¿no es cierto? Y finalmente, en el mismo libro, el propio Alexis de Tocqueville advierte que la democracia incluye un peligro, ¿no es cierto?, que es el peligro del despotismo, ¿no es cierto? Así que me parece que se ha confirmado que como dice el profesor Mitcham, esta aberración histórica confirma aquel antiguo presagio de Alexis de Tocqueville respecto de que la democracia incluye el peligro del despotismo. Seguimos, chao.